Bien, entonces hablaremos de la biomolécula, los lípidos. Los lípidos, a diferencia de los glúcidos azúcares, estos no son polímeros, no son esas macromoléculas que se repite un monómero, aun cuando, como podemos ver en esta imagen, pues nos parecería que se repiten y que forman estructuras poliméricas, pero no es cierto esto, ¿no? ¿Qué es una característica principal? Pues podemos ver ahí esa parte roja. Si se fijan, esa parte roja se le conoce, pues, si fuera un gusano, ¿qué sería? Pues es la cabeza, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, esa se le conoce como la cabeza polar y se define que es el grupo carboxílico, ¿sí? El grupo carboxílico, el que representa a los lípidos. Estos lípidos son derivados de la esterificación de ácidos grasos, ¿sí? O sea, vamos, su representante más simple es el ácido graso. El ácido graso es el representante más simple de los lípidos. O la sal del ácido graso la usamos todos los días, y más ahora con la pandemia, ¿no? ¿Cuál es la sal del ácido graso? Es el jabón. Esa es la sal del ácido graso. La sal del ácido graso, ¿qué es lo que hace? Cuando tú tienes grasa, mugre en las manos y aplicas el jabón, actúa la cabeza polar, se disuelve con el agua, y la no polar con la mugre, y entonces ya se hace un micel, que es como, digamos, una esfera donde encierra la mugre. Entonces por eso te quitas y se va la mugre, ¿no? Ese se le denomina, tiene una propiedad anfipática. Y bueno, esa es la característica principal, ¿no? La cabeza polar que hace que actúe como compuestos anfipáticos. Y el grupo funcional, aquí está, es el carboxilo. ¿Qué más podemos platicar de los lípidos? Bueno, es un grupo, como dice ahí, grande y variado de moléculas biológicas que son insolubles en agua. No se solubilizan en agua. ¿Por qué no se solubilizan en agua? Porque tienen ese cuerpo que no es polar. Están compuestos, como la mayoría de las biomoléculas que vamos a estar estudiando, están compuestas de hidrógeno y carbono. Aportan, fíjense, esto es bien interesante. Una molécula tiene, el lípido tiene un aporte de 9 kilocalorías por gramo. Es suficiente energía. ¿Comparado con qué? Si lo comparamos con los azúcares y proteínas, estas producen 4 kilocalorías por gramo, es la mitad, ¿no? Es evidente entonces por qué el cuerpo animal lo usa para almacenar energía. Pues vean la cantidad de energía que hay, ¿no? ¿Sí? Y el alcohol, ¿sí? Fíjense cuánto aporta. 7 kilocalorías por gramo. Aun cuando parezcan estas formas, como dijimos, no forman estructuras poliméricas. No son esas macromoléculas. Tipos de lípidos, ¿sí? ¿Y cuáles son los tipos de lípidos o grasas? Pues los más simples dijimos, ácidos grasos. ¿Sí? Que les llaman free fatty acids, FFA, se les llama en la literatura científica. Free fatty acids. Muy poco los vas a encontrar. La mayoría, ¿cómo los vamos a encontrar? Pues en aglicéridos, séridos o grasas, fosfolípidos. ¿Esos fosfolípidos dónde están? En la membrana celular. Terpenos, estos terpenos los encontramos mucho en las especies vegetales, ¿sí? Son los que les dan muchas veces olores, sabores a ciertas especies vegetales. Fíjense, aquí está interesante porque aquí vemos la molécula como arriba es la región polar y abajo la región no polar. Y pegada un UH, ¿no? Que es el grupo carboxilo. ¿Cómo podemos clasificar los lípidos? Fíjense, está interesante porque los lípidos se clasifican en primera instancia si son saponificables. ¿Qué significa? Si se puede hacer jabón con ellos. ¿Qué es lo que haces? Un hidróxido. ¿Qué es un hidróxido? Pues una base, como el hidróxido de potasio, hidróxido de sodio. ¿Está? Lo vas a poner a reaccionar con un ácido graso. Se obtiene el alcohol y la sal conjugada del ácido carboxílico. Carboxílico. Este proceso es de obtención del jabón, por eso se llama saponificación, ¿no? Porque en latín jabón es sapo.
Eso es lo que hace, eso es lo que hace el jabón. Por eso lo usamos. ¿Lo quieren ver ya más realista? Pues miren, aquí está. Eso es lo que hace el jabón. ¿Qué era surfactante? Surfactante es un compuesto que tiene esa propiedad antifática que te puede hacer que un compuesto polar se disuelva en algo no polar. O al revés. Ahí tenemos la imagen de los miceles, se les llaman los miceles de jabón. ¿Qué más tenemos ahí? Miren, aquí está otro más cerca, ¿no? Fíjense el tamaño que son los miceles. ¿Sí ven? O sea, es más o menos de menos de una micra. Entonces, por eso, y así es, este es de 20 nanómetros. Bien, continuando entonces, dijimos que simplemente se clasifican en saponificables e insaponificables. ¿Cuáles son los saponificables? Pues los que se pueden, por reacción química, producir jabón. Y luego dijimos, en los mismos saponificables tenemos simples y tenemos complejos. ¿Sí? Esos no tienen solo carbono e hidrógeno, tienen otros compuestos. ¿Como cuál? Pues ya dijimos, ¿no? Los fosfolípidos, fósforo, azufre, otras biomoléculas, ¿sí? Como pueden ser los glucolípidos, o sea, glúcidos y lípidos. Y bueno, y el otro que dijimos ahí, al último, ¿no? Los no saponificables, es decir, no tienen ácidos grasos. Como no tienen ácidos grasos, ¿qué? No se pueden hacer jabones, simplemente, ¿no? Ahí está la fosfolípido, ese es un fosfolípido. Este es la bicapa lipídica, se llama, es así como está la membrana. Y entonces tiene esa bicapa lipídica, que ¿qué es lo que hace? Pues aísla el interior del exterior. En 3 dimensiones, pues aquí la vemos, ¿no? ¿Sí? Esa es, ahí los tenemos, esos son los lípidos, los fosfolípidos que están, ¿dónde? La membrana celular, ¿sí? ¿Sí ven? Propiedades físicas de los lípidos, chicos, fíjense. Pueden ser sólidos no cristalinos o líquidos a temperatura ambiente. O sea, no son cristalinos, definitivamente. Pero pueden ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, vemos los aceites, ¿no? Son líquidos. Las grasas son sólidos. Ambos son lípidos. Son incoloros, inodoros e insípidos. Importantísimo, no conducen el calor y la electricidad. Entonces se usa muchas veces para aislar. ¿Qué otra cuestión tenemos aquí? Bueno, pues tienen carácter anfipático, ya dijimos, ¿no? Tienen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Es lo que les decía, forman miceles, ¿no? O sea, una parte atrae la grasa, la otra la repele, entonces te encierra la grasa, ¿no? Los famosos miceles. Tienen punto de fusión y este va a depender de la cantidad de carbonos que exista y el número de enlaces doble que tenga esta cadena. Aquí, ¿qué hacen las propiedades químicas de los lípidos? Pues por esterificación, fíjense. Un ácido graso se une a un alcohol y se forma un éster. ¿Qué más? Aparte de hacer ésteres, hacen jabones, saponificación, ¿no? Un ácido graso se une a una base, dando la sal del ácido graso, mejor conocido como jabón, ¿sí? Y liberando también agua.